Bienvenido a una lección sobre la representación de números enteros usando bloques de base 10. Utilizaremos la base en línea 10 bloques de la Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales. Comencemos repasando los bloques de base 10. Comenzando en el extremo derecho, tenemos la unidad, a veces denominada bit. 10 unidades equivalen a una barra. Una barra equivale a 10. 10 barras equivalen a un plano. Un piso equivale a 100. Y podemos ver que se necesitan 100 unidades para formar un piso. Y finalmente, 10 pisos son iguales a un cubo. Un cubo equivale a 1000. Se necesitan 1000 unidades para formar este cubo. Ahora modelemos 23 usando los bloques base 10. Observe cómo tenemos un 2 en el valor posicional de las decenas, y un 3 en el valor posicional de las unidades. Entonces, comenzando con el 2 en el valor posicional de decenas, ya que cada barra es igual a 10, necesitamos 2 varillas. 2 barras es igual a 20. Debido a que queremos 23 y hay un 3 en el valor posicional de las unidades, necesitamos 3 unidades o 3 bits. Este es el modelo para 23. 23 es igual a 2 barras más 3 unidades o 3 bits. Entonces, para nuestro trabajo, diremos que 23 es igual a 0 cubos más 0 pisos más 2 barras más 3 unidades. Y para grabar el modelo, usaremos esta notación aquí para una unidad, una varilla, un plano y un cubo. Entonces, para 2 barras más 3 unidades, tenemos 2 segmentos y 3 X pequeñas. Luego tenemos el número 57. Debido a que tenemos un 5 en el valor posicional de las decenas, necesitamos 5 barras, que es igual a 50. Y debido a que tenemos un 7 en el valor posicional, necesitamos 7 bits o 7 unidades. 57 es igual a 5 barras más 7 unidades. Volviendo a nuestro trabajo nuevamente, 57 equivale a 0 cubos más 0 pisos más 5 barras más 7 unidades. Para grabar el modelo, tenemos 5 barras, 7 unidades. Luego tenemos 341. Tenemos un 3 en el valor posicional de las centenas, un 4 en el valor posicional de las decenas, y un 1 en el valor posicional de las unidades. Entonces, para el valor posicional de 3 en los cientos, necesitamos 3 pisos porque cada piso es igual a 100. Observe que 3 pisos equivalen a 300. Debido a que tenemos un 4 en el valor posicional de las decenas, necesitamos 4 barras. Cada barra es igual a 10. Ahora tenemos 340. Debido a que tenemos un 1 en el valor posicional, necesitamos una unidad o un bit. Este es el modelo para 341. 3 pisos más 4 barras más una unidad. 341 es igual a 0 cubos 3 pisos más 4 barras más una unidad. Grabando el modelo, tenemos 3 pisos, 4 barras y una unidad. Y finalmente tenemos 2136. Tenemos un 2 en el valor posicional de miles, un 1 en el valor posicional de cientos, un 3 en el valor posicional de decenas, y un 6 en el valor posicional de unidades. Entonces, para el 2 en el valor posicional de miles necesitamos 2 cubos porque cada cubo es igual a 1000. Así que aquí está 2000. Tenemos un 1 en el valor posicional de cientos. Entonces necesitamos un piso. Un plano es igual a 100. Ahora tenemos 2100. Tenemos un 3 en el valor posicional de las decenas. Debido a que cada barra es igual a 10, necesitamos 3 barras. Ahora tenemos 2130. Y finalmente, debido a que tenemos un 6 en el valor posicional, necesitamos 6 unidades o 6 bits. 2136 equivale a 2 cubos más un plano más 3 barras más 6 unidades. Nuevamente tenemos 2 cubos más un plano más 3 varillas más 6 unidades. Registrando el modelo, tenemos 2 cubos, un plano, 3 barras y 6 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.